Hola. Hola, mamá, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Luchi. Te escucho. Ya. Hola, mamá, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Te Ya. escucho. ¿Cuál es el PowerPoint? Es el tema 16, mecanismos de la justicia restaurativa. Pero no hemos hecho el tema, el PowerPoint es... Vos tenías que volverlo power. Ahí está el power. Vos Ya, a tenías ver, que voy a ver. volverlo power. Si no lo has vuelto, entonces entra al tema, no más directo. Ya. A ver, espera ahora, ¿dónde está ese tema? Está en documentos. Espera, aquí ahorita termino, chango. ¿Dónde está lo que estoy copiando? ¿Qué pasa? Dice 15 minutos, ya. Pues tenías que volver. Nunca me has dado ese archivo, Te he dado, mamá. Luchi. No lo tengo Anoche por te he dado. Hemos ningún hecho al lado. TeamViewer. Tres cosas tenías que bajar. Tenías que bajar este archivo. Tenías que volverlo PowerPoint. Tenías que bajar el tema. Después tenías que bajar la tarea. No sé qué ha pasado. Anoche hemos hecho eso. Ah, ya, aquí está, sí. Ya, dale. Bueno, vamos a comenzar con el tema directo. Ya, está perfecto, mejor. Va a ser más rápido. Ujú. Ya, dale. Si no queda de Entonces otra. yo te lo voy a... Después lo vuelvo el Hace Power. flechita hacia abajo como si estuvieras... Sí, haces flechita hacia abajo Ujú. como ya sabes. Sí, ya sé, ya Como sé. estuvieras usando un texto. Sí, para Ya, avanzar ahora... nomás. Ya. Ajá. Odio el ancho de banda de Bolivia. ¿Hasta cuándo serán nuestras autoridades? Hagan algo por el internet. Mira, mira, y nunca, nunca, nunca. Dale, dale. Bueno, yo voy a apagar mi micrófono. Ya. Y comienzo ¿Por yo. qué? ¿Por qué? Sigue saliendo ahorita ya. Espera un cachito. A ver, ahí está. Está bien que este tema no es muy largo. Ya.
cagado. Qué burro que soy. Que soy, que realmente es, cuando uno está apurado se boludea. Ah, ahí está. Esto es cerrado hace horas, esto es cerrado hace horas. Y sigue ahí pelotudeando el WhatsApp, la puta madre. No, el power ya no pongas porque no lo has hecho. No, mamá, no estoy poniendo power. Ya, No te preocupes, yo ya sé lo que estoy haciendo. ya. Ahora van a entrar todos. Ya, 3, 2, 1, están comenzando a entrar todos. Puede continuar, doctora. Bien, chicos, ¿me escuchan? Chicos, Sí, doctora. muy bien. Vamos con eso terminamos programa, es el tema 16. Vamos a conocer cuáles son los mecanismos de la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, el primer punto, que es referente a mediación, vamos a indicar que es que el mecanismo de la justicia restaurativa es un procedimiento mediante el cual una persona técnica especializada, que normalmente son los equipos técnicos, tanto del CDGES como del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, que no tienen facultad de decisión, o sea, que no tienen poder jurisdiccional, buscan acercar a las partes para establecer un diálogo y una comunicación voluntaria respecto al hecho que ha originado el conflicto penal. Este acercamiento de las partes posibilita que la reparación tenga un carácter restaurativo, más allá de se diferencia de lo que es la compensación de los daños y perjuicios ocasionados con el hecho delictivo. Como punto 2 tenemos los mecanismos de la justicia restaurativa. Es importante que primero aclaremos que no hay que confundir los mecanismos de la justicia restaurativa con las medidas socioeducativas. Las medidas socioeducativas, como se ha explicado en la anterior clase, se refiere a las penas, mientras que la justicia restaurativa va a restablecer la situación social y familiar o comunitaria del adolescente. Porque las penas no tienen el objetivo de infligir un daño, un castigo, un sufrimiento, sino restablecer al menor. ¿Qué son las medidas socioeducativas? Como dijimos anteriormente, son sanciones que se imponen a la persona del adolescente de una pena atenuada. ¿Por qué decimos pena atenuada? Decimos porque las penas que se aplican a los menores son atenuadas, no son las mismas que se aplican a los adultos. Por ejemplo, si a un adulto por asesinato se le aplica 30 años de prisión, al menor máximo se le puede aplicar 5. Estas penas tienen una finalidad educativa, tienen una finalidad de reintegración social en todo cuanto fuere posible para el menor.
mientras que también tiene que ver la parte de la reparación del daño que está relacionada con la responsabilidad civil, así como evitar que el menor, estos mecanismos tratan de evitar que el menor reincida y por medio de a través de la intervención interdisciplinaria de los equipos técnicos que le van a dar un tratamiento individualizado al menor. Eso como aclaración, no confundir los mecanismos de la justicia restaurativa con las medidas socioeducativas. Los mecanismos de la justicia restaurativa son procedimientos que se acompañan sobre todo a la remisión. Hemos visto en la anterior clase que era la remisión, era una especie de perdón judicial donde tenía como finalidad excluir al menor del juicio para evitar los efectos negativos que el juicio provoca en una persona en etapa de desarrollo. También la justicia restaurativa, aparte de aplicarse junto con la remisión, se aplica a las salidas alternativas. Habíamos conocido dos tipos de salidas alternativas en la anterior clase. Una de ellas era, por ejemplo, la conciliación. Y también puede ir la justicia restaurativa acompañando a las medidas socioeducativas, porque estas medidas tienen la finalidad primordial de que la persona, el adolescente, asuma su responsabilidad. También tiene que ver con la víctima, para que la víctima exteriorice cuál es su situación, cómo la víctima también está alcanzando la superación de la consecuencia de los hechos con la reparación de las consecuencias del delito y la participación activa de la comunidad en el proceso de reintegración social, tanto para la víctima como para el adolescente. Por ejemplo, en un caso de violación, donde el violador es un adolescente menor de edad, pero la víctima también. Como tercer punto tenemos las medidas socioeducativas. Y las medidas socioeducativas, como explicamos anteriormente, vienen a ser las sanciones que tienen una finalidad. Es decir, que una vez comprobado la comisión de una infracción o delito, le faculta al juez aplicar una serie de medidas socioeducativas como resultado de las consecuencias jurídicas de la infracción o delito. Estas medidas no se las concibe como una sanción penal, sino por el contrario como un medio educativo para reencauzar, reeducar, reintegrar la formación psicosocial del adolescente infractor. ¿Por qué? Porque se encuentra en una etapa de desarrollo, recién está formándose su personalidad y por lo tanto es deber de la sociedad del Estado brindarle todas las posibilidades psicopedagógicas para facilitar su desarrollo integral conforme se aplican y recomiendan lo dispuesto por organismos internacionales de protección a la minoridad. Entonces, las sanciones que se aplican, que en realidad se llaman medidas socioeducativas, tienen la finalidad de reencauzar al menor, de reeducarlo y ayudarle a formar una buena personalidad para que sea un ciudadano útil, un pilar de la sociedad a futuro. Vamos a definir cuáles son cada una de estas medidas socioeducativas. Tenemos medidas como punto 3, en las medidas socioeducativas se cumplen en libertad, o sea, son de tres tipos. Unas que se cumplen en libertad, otras con ciertas restricciones y otras que directamente son con privación de libertad. Entonces, en primer término, vamos a ver las medidas socioeducativas que se cumplen en libertad. Estas medidas se aplican cuando la pena atenuada, y ahí ya les he explicado por qué se dice atenuada, porque la cantidad de sanción no es la misma que para los adultos. Cuando la pena atenuada impuesta por el juez una vez que en juicio se ha comprobado su culpabilidad y ha sido condenado, sea menor de 1 año. Si el juez lo ha sancionado con una pena menor de 1 año, entonces el menor no va a estar privado de libertad, va a cumplir esa medida socioeducativa o sanción, para que se entienda mejor, en libertad. Estas son de las siguientes clases. 1, tenemos la prestación de servicios a la comunidad. Esta consiste en una serie de tareas que va a indicar el juez cuáles son, que tiene que prestar el adolescente de manera gratuita en beneficio de la comunidad,
en beneficio de entidades asistenciales como hospitales, escuelas, pueden ser asilos y otros similares que no pueden pasar de 3 horas a la semana y tienen que efectuarse solamente los días sábados o domingos mientras dure la sanción, por el tiempo que le va a dar el juez, que normalmente no va a ser más de 6 meses. Después también tenemos en este sector que se cumple en libertad, la libertad asistida. La libertad asistida es aquella en que el juez le otorga libertad al adolescente, pero le obliga a someterse por cierto tiempo que dure la sanción, someterse a una supervisión, someterse a asistencia y orientación de una persona técnica capacitada. Como le expliqué, normalmente son los equipos técnicos, tanto del juzgado como del CDGES, pero específicamente el CDGES es el que tiene esta atribución. Por eso es que además debe ser incluido en un programa desarrollado para este fin por el CDGES. Luego tenemos las medidas socioeducativas con restricción de libertad. Estas medidas el juez las aplica cuando la pena que le ha impuesto al menor es mayor de 1 año y menor de 2 años. Entonces, esos vienen a ser los requisitos para aplicarse estos 2 tipos de medidas socioeducativas en libertad, que es la prestación de servicios y la libertad asistida. Perdón, eso es en libertad. Ahora, con restricción, con medidas socioeducativas con restricción de libertad. Esta es la segunda clase. Esto es cuando la pena, en el primer caso es cuando la pena es menor de 1 año. En este segundo caso, cuando es mayor de 1 año y es menor de 2 años. Entre en estas con restricción de libertad tenemos varias clases. Tenemos el régimen domiciliario, el régimen en tiempo libre y el régimen semiabierto. El régimen domiciliario consiste en la permanencia del adolescente en su residencia habitual, es decir, donde vive, en su domicilio, y dentro del cual está a cargo, sea de sus padres, si no tiene padres, a cargo de sus tutores o de sus guardadores o uno de sus representantes. En este régimen no va a afectar el plan individual de ejecución de la medida, porque este plan individual obviamente va a ser elaborado de acuerdo a lo que ha dispuesto el juez por un equipo técnico. Y en este plan individual, este plan individual no puede afectar la medida, tampoco puede afectar el normal desarrollo de su estudio ni de su trabajo. Luego tenemos la siguiente clase, es el régimen en tiempo libre. Es cuando el adolescente permanece dentro de un centro especializado, pero solamente va al centro especializado los días feriados y los fines de semana, de tal manera que la medida que se le ha aplicado, la medida socioeducativa, tampoco pueda afectar ni su trabajo ni su estudio, ¿no? Pero él debe ir a asistir al centro. Hemos dicho que hay 2 centros en Tarija que son centros que uno para mujeres, otro para varones, y es el centro, el uno se llama Trinidad Peralta y el otro se llama Oasis. Y como tercera clase tenemos el régimen semiabierto. Este régimen semiabierto incorpora al adolescente en un centro especializado, es decir, ya son centros de detención juvenil que ya he mencionado, por el tiempo que dure la sanción que el juez ha aplicado, del cual solo puede salir a realizar a su escuela, a realizar actividades de estudio o actividades formativas o otro tipo de labores que tenga que hacer. También puede salir a realizar deporte o algo que se relacione con la cultura, si es que esto está establecida en su plan individual de ejecución de la medida. Ahora, el juez tiene la facultad de suspender estas medidas en régimen con restricción de libertad, siempre y cuando el menor no se acoja o no dé cumplimiento a las medidas que se le ha impuesto. Y esto el juez lo va a saber o lo va a modificar de acuerdo a las recomendaciones del equipo técnico, porque es el equipo técnico del juzgado que va a hacer, que ya saben que está conformado por un sociólogo y un
por una trabajadora social y un psicólogo, quienes son los que hacen el seguimiento. Ahora, tenemos también las medidas, hemos visto hasta aquí, las medidas socioeducativas restrictivas de libertad. Estas directamente ya son, vamos a verlas con privación de libertad. Y esas medidas se aplican cuando la pena atenuada impuesta por el juez ha sido mayor a los 2 años. Estas se cumplen directamente bajo el régimen de internamiento, es que se le interna a uno de esos centros de detención juvenil y el adolescente, por el tiempo que el juez le ha indicado que va a durar la sanción, va a cumplir en régimen cerrado en un centro especializado. También como forma complementaria, el juez puede disponer que aparte de esta sanción con privación de libertad, el menor se someta a ciertas conductas, a ciertas reglas y normas de conducta, como por ejemplo, uno establecer el lugar de residencia determinado, si es por ejemplo un menor de la calle. Debe además informar sobre su residencia en caso de que se traslade. Debe inscribirse y asistir a un centro de educación formal o adquirir trabajo. También puede indicarle, prohibirle que se relacione con determinadas personas, como por ejemplo en el caso que sea un menor que es miembro de una pandilla o que es un menor que consume drogas, es obviamente que le va a prohibir que se relacione con este tipo de personas. Y también le va a prohibir que concurra a determinados lugares, como lugares donde se expenden bebidas alcohólicas, lugares donde se hacen fiestas en la noche. También le puede prohibir consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos, es decir, cualquier tipo de droga y bebidas alcohólicas. Por último, puede también someterle a que reciba instrucción especial, que reciba terapia o tratamiento. Por ejemplo, si se trata de que el menor es adicto a algún tipo de droga, entonces tiene que recibir un tratamiento psiquiátrico. O es un menor que tiene otro tipo de problemas, tiene que ser sometido a terapia psicológica o alguna instrucción especial si fuera necesario. Como punto 4, vamos a ver cuáles son esos centros especializados que se ocupan de reencauzar al menor. Entre estos centros tenemos, en primer lugar, los centros que, tenemos los centros de orientación. Tenemos también, un ratito, tenemos los centros de orientación, los centros de reintegración social, y tenemos esos dos tipos de organismos, ¿no? En el centro de orientación, estos centros se ocupan de brindarle atención y hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los mecanismos de la justicia restaurativa. También hace seguimiento y evalúa el cumplimiento de las medidas socioeducativas en libertad y también la permanencia en régimen domiciliario cuando el juez lo determina que debe permanecer en su domicilio, ¿no? Es una especie de arresto domiciliario que ustedes seguramente conocen. Así también como las medidas cautelares que se apliquen en libertad. Luego tenemos los centros de reintegración social. Estos centros son los que se cumplen, en los que se cumple la detención preventiva, son aquellos en los que las medidas socioeducativas de permanencia de régimen en tiempo libre, en semiabierto y en régimen de internación. O sea, este centro de integración social es el que atiende cuando saben ya lo que es la detención preventiva, ¿no? Es una medida cautelar que el juez dispone cuando se reúnen ciertos requisitos, hay peligro de fuga, obstaculización, o el menor demuestra que no se va a someter al proceso, a la justicia, entonces el juez le da detención preventiva. Y esa detención preventiva está dentro de lo que significan los centros de reintegración social. Si le aplica otras medidas, ya cuando las medidas socioeducativas se aplican cuando ya no van a confundir medidas cautelares con medidas socioeducativas. Las socioeducativas son las sanciones, es cuando ya se ha comprobado que el menor ha sido el que ha cometido el hecho, ha sido autor, entonces se le condena y ahí se le aplican las medidas socioeducativas. Y esas medidas socioeducativas también tienen que ver el centro de reintegración social cuando
cuando el juez ha aplicado un régimen de tiempo libre, un semiabierto y de últimas la internación, que ya es la privación total de libertad. Luego tenemos la ejecución de cómo se ejecutan las medidas como 5.5, cómo se ejecutan las medidas que ha dictado el juez. Entonces, el juez en su sentencia, si lo condena, encuentra culpable, va a ejecutar las medidas socioeducativas, ¿no? Entonces, en cuanto se refiere a la ejecución de las medidas socioeducativas, tenemos en primer lugar, como inciso A, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ejecución? Entonces, el objetivo principal es que tiene por objeto lograr el pleno desarrollo de las capacidades del adolescente. Por eso es que en este tipo de centros, el adolescente es capacitado en carpintería, en artes, en algún otro tipo de trabajo, de tal manera que haya adquirido algún tipo de oficio cuando ya egrese del centro. También tiene el objetivo de que aprenda a tener una adecuada convivencia tanto con su familia como su entorno familiar o su comunidad. Y también dentro de la ejecución de las medidas socioeducativas tenemos, como inciso B, los derechos en ejecución de la medida. Estos derechos se refiere a los derechos que tiene el menor mientras está en cumplimiento de la medida en algún tipo de régimen. Y se refiere, uno, que el menor tiene derecho a un trato humanitario. Es decir, que el trato, por más que haya sido condenado, debe ser un trato digno, acorde, respetando todo lo que son los derechos de los menores, que son derechos humanos. Dos, a recibir una información en el programa en el cual está inserto. Es decir, que le tienen que explicar en qué consiste el programa de su reeducación, de su reinserción a la sociedad. Hay que explicarles el plan que se tiene para hacerle el tratamiento durante el tiempo que dure la condena. Así también tiene derecho a recibir información de cómo son sus derechos, la relación a las personas y servidores que estuvieran bajo su responsabilidad, cómo tienen que tratarlo, todo lo que las personas que van a estar a cargo de él, ¿no? Tercero, a recibir, tiene derecho, mientras esté dentro de esas medidas, tiene derecho a la salud, a recibir servicios de salud, servicios sociales, servicios educativos. Jamás se debe perjudicar en lo posible su educación con este tipo de medidas. Claro que estos deben ser servicios, se debe brindar acorde con la edad que tiene y si la necesidad de aquellos que les sean proporcionados, obviamente por personas con formación profesional y con formación idónea. Para esto existen varios educadores que trabajan en estos centros. Cuatro, tiene derecho a comunicarse reservadamente con su abogado defensor y también con el juez. Tiene tiene derecho a presentar peticiones ante cualquier autoridad y que se le garantice su respuesta. Esa respuesta debe ser pronta y oportuna, pues que ellos gozan de prioridad de atención. También tiene derecho a comunicarse libremente con sus padres, tutores o guardadores, pues él no está incomunicado. 7, que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden y respecto a la situación de los derechos del adolescente. Entonces, no solamente se le informa a él sobre sus derechos, sobre su plan de reeducación, de readaptación, sino que también se informa a su familia y también sobre su situación actual, sobre cuáles son los derechos de su hijo, hay que informar a los padres. Luego tenemos como punto 6 el control de estas medidas. El control de estas medidas está a cargo del juez. Por eso se dice que es la autoridad jurisdiccional la competente para el control de la ejecución de las medidas socioeducativas que se ha impuesto al adolescente, y el juez tiene las siguientes atribuciones. Tiene la atribución de vigilar que se cumplan estas medidas de acuerdo a lo dispuesto en sentencia, y sobre todo esto lo hace en base a informes técnicos, inclusive a los informes de su secretario. Debe velar porque no se vulneren los derechos del adolescente cuando el adolescente está cumpliendo la medida impuesta.
El juez debe realizar inspecciones periódicas a los centros especializados para supervisar la situación del menor, sus condiciones sociales, sus condiciones jurídicas y que sus derechos no estén siendo vulnerados de ninguna manera. Asimismo, el juez debe velar también por el cumplimiento estricto del plan individual que se ha elaborado para que el menor pueda ejecutar las medidas. Debe revisar y evaluar cada 6 meses la medida. Si, digamos, le ha dado 2 años de privación de libertad, entonces cada 6 meses tiene que revisar la medida para ver si, de acuerdo al comportamiento y evaluación del menor, reúne las condiciones para poder modificarlas y sustituirlas. Si no cumplen los objetivos, igualmente, si las medidas impuestas no cumplen los objetivos para el cual fueron impuestas, o porque son contrarias al desarrollo del adolescente, pueden modificarlas por otro tipo de medidas. Lo que, por ejemplo, no causa en la justicia ordinaria penal es bien diferente. El juez le ha aplicado 10 años, pues tiene que cumplir los 10 años y solamente puede salir con algún tipo de beneficio. Como punto 7 tenemos la calificación y reparación del daño. Cómo se califica y se repara el daño, es decir, el daño que ha sido ocasionado con el delito cometido por el adolescente. Una vez ejecutoriada la sentencia aplicada la medida socioeducativa que ha dispuesto el juez, la víctima o el fiscal pueden solicitarle al juez de la causa que ordene la reparación del daño o se pague la indemnización correspondiente por el delito por lo que ha ocasionado el delito, ¿no? Como inciso C tenemos que esta demanda es una especie de demanda cuando la víctima o el fiscal solicitan la reparación del daño o la indemnización del hecho causado, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un delito de lesiones, entonces tendrá que indemnizar y pagar todo lo que ha costado la curación de esas heridas que ha ocasionado el menor. Esta demanda de reparación del daño debe ser tramitada de acuerdo al procedimiento común que existe dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 209 y siguientes, relacionados con el artículo 348 del Código de la Niñez y Adolescencia. Bien, parece que ya. Actualice para. A ver, un ratito parece que se me ha acabado el tiempo, ¿ya? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora. ¿Me están escuchando? Ya, bien, creo que este es el último punto del tema, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, un ratito voy a revisar. Bien, ha sido la calificación de la reparación del daño y ya hemos visto las clases de medidas que existen en otro tema, ¿no ve? Bien, vamos a explicar un poco algunas clases de estas medidas. Entre las clases o tipos de medidas socioeducativas ya hemos visto lo que es la prestación de servicios a la comunidad. Hemos visto las medidas en régimen de libertad, hemos visto en régimen, hemos visto en régimen semiabierto y también hemos visto ya con privación de libertad. Las pautas que el juez tiene para aplicar estas medidas, para escoger, para determinar qué medida o qué sanción se le va a aplicar,
es de que el juez tiene que tomar en cuenta la naturaleza y la gravedad de los hechos, el grado de responsabilidad del adolescente, la proporcionalidad de idoneidad de la medida, y tiene que tener en cuenta la edad del adolescente. Ustedes saben que va entre 14 a 18 años, y también su capacidad para cumplir la medida, y también tiene que tener en cuenta los esfuerzos que hace el adolescente para poder reparar el daño cometido. Como por ejemplo, para que proceda a la conciliación, que es una salida alternativa, el menor tiene que haber satisfecho todo lo que el daño civil causado por esta medida. Bien, entonces nosotros con esto, si alguien quiere preguntar alguna cosa, o de lo contrario, nos veremos la próxima clase, directamente el miércoles en el examen, que va a ser a las 7, y ya les vamos a mandar la tarea de este tema para que ustedes la puedan subir hasta el día lunes o hasta el miércoles. ¿Qué prefieren? ¿Hasta cuándo prefieren? ¿Sí? Hasta el miércoles, doctora. Ya, hasta el miércoles a las 7 va a ser esta segunda tarea. Bueno, y el miércoles nos vemos ya para el examen, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Luchín, ahora, ¿cómo hago? No puedes vos imprimirlo al tema, porque sabes que los chicos no tienen este tema, no lo tienen en físico, porque este tema es nuevo. Ah, ya, ya, bueno, me quedo tranquila, entonces lo dejo así nomás como está, ¿no ve? No apago nada. Ya, listo, súbilo al Moodle, ya, chao, chao. Sí, dime. Hola. Bueno, mejor. Otra cosa más quería decirte. Yo mañana voy a hacer ya la tarea y lo subes. ¿Qué? Hola. Sí. Ya cerralo la clase. Ya, ok, ahora estoy cerrando. Chin. Justo estoy haciendo un proyecto, tengo 10 minutos para entregar, ahora te presento.